Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Estimados amigos de Radio Universidad, muy buenos días. Les saluda a su amigo y servidor Aarón Grajeda Bustamante para iniciar con el programa Alas de Búho. ¿Se encuentra con nosotros? Buenos días, Jacobo Mendoza. Tenemos el gran honor de tener entre nosotros a una personalidad que nos va a ayudar a comprender el desarrollo histórico del empresariado. Hablamos del doctor Ismael Valencia Ortega. El doctor Ismael Valencia es economista con formación profesional de historiador. Estudió su maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa a finales de los 90 y después concluyó su doctorado en Historia Empresarial. Ha sido jefe del Departamento de Historia y Antropología. Es experto en historia de las familias empresariales en el noroeste de México y actualmente, después de su servicio de investigación y docencia en la Universidad de Sonora, es también un investigador independiente, así como divulgador cultural en aspectos relacionados con la cultura política y las tradiciones en nuestro estado. Deseamos iniciar nuestra conversación con una pregunta básica para abrir el tema. ¿Ha cambiado mucho el poder político en el Estado? Si lo vemos desde los apellidos que han gobernado la entidad desde el siglo XIX, doctor. Es una pregunta interesante y que en verdad reta porque obviamente esto requiere de una investigación y ha requerido de muchas investigaciones. ¿Ha cambiado? Sí, desde luego que ha cambiado. Pero, sin embargo, pues hay una característica que puede uno observar como algo que permanece, es desde el siglo XIX hay esta secuencia, esta permanencia de apellidos, de familias que siguen vigentes en el ámbito político, pero también esto implica una historia de que así como hay muchas que permanecen y que son vigentes, hay otras que han desaparecido precisamente, y que eso es lo que hace la diferencia entre por qué sigue vigente y es importante el análisis de la familia como un elemento, como una metodología de análisis de la vida política, ver a la familia, analizarla. Muy bien, estamos conversando con el doctor Ismael Valencia Ortega en Alas de Búho y queremos recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook, Alas de Búho Revista Radiofónica, o también en Twitter, @Alas de Búho. En esta lógica y conversando estrictamente en el término familias y empresa en Sonora, viene una pregunta interesante en esto, doctor. ¿Cuándo podemos afirmar que históricamente inicia el pasado empresarial en Sonora? Bueno, yo creo que este asunto empieza en el siglo XIX, ¿no? Y obviamente estos apellidos, estas secuencias de apellidos Noriega, Camus, Gándara y demás, pues tienen que ver con formas a veces artesanales, rudimentarias de la vida empresarial, el intercambio comercial. Y que obviamente tuvo que ver con una lucha por controlar ciertos ámbitos, ciertos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la vida económica en el Estado. Un elemento fundamental es el puerto de Guaymas, las aduanas. Controlar también, y que los lleva a incursionar en la vida política, es lo que tiene que ver quién digamos, facilita o controla o sustenta también el proceso de adjudicación de propiedades, ¿no? Entonces, vemos que a mediados del siglo XIX ya estamos hablando de sectores y de apellidos que pueden considerarse desde la perspectiva del comercio como empresarios. Digamos que en Sonora, en el siglo XIX, hay, no sé si lo comparta usted, hay familias que dueños primero de las tierras y por consecuencia después del capital, y estos a su vez ya una vez apoderados
empiezan a ramificarse esas familias y a generar empresa. ¿Es así la visión o cómo se complementa con aquellos, por ejemplo, extranjeros que llegaron al noroeste, particularmente a Sonora, y generaron capital? ¿Cómo se articula, cómo se visualiza desde la historia? La forma en que van embonando sus intereses es clave en este proceso de tener una idea de expansión, de crecimiento, de ramificación, como lo señalan, hacia distintas actividades, más allá de la actividad, digamos, como la propiedad, la actividad ganadera, la actividad agrícola. Los extranjeros obviamente llegan en un momento en que se abre el espacio sonorense a la posibilidad del intercambio internacional, después de haber vivido durante prácticamente toda la colonia un cierre de los espacios para poder realizar el intercambio, con aquello que no fueran nada más los intereses de la colonia española. En la medida que se abre, que se logra la independencia, se abren los puertos también y empieza este proceso de arribo de extranjeros que pues un poco también expulsados por los sucesos que se dan en Europa, como las guerras napoleónicas, sobre todo en estas primeras décadas del siglo XIX, llegan prácticamente, no vamos a pensar que llegan ya con calidad de empresarios también, ni con grandes capitales, pero tienen una visión distinta de las cosas y eso es lo que va a inyectar la posibilidad de modificar la visión que tienen también aquellos que ya han nacido, que son aquellos criollos, ¿no? que requieren también, necesitan tal vez una perspectiva distinta para poder ampliar sus propiedades, pero también a dónde llevar el crecimiento de sus actividades económicas, ¿no? Pasar, digamos, de la actividad agrícola, ganadera, la minería incluso como esta primera fase importante, que yo creo que es lo que atrae más a los extranjeros, la actividad minera, sobre todo cuando publicita Humboldt por allá, a finales del siglo XIX, principio del XX, se publicita todo esto, pues, del siglo XIX, pues va a atraer todo estos inmigrantes que van a buscar relacionarse con las familias ya establecidas. Y bueno, parece que la idea de arropar al extranjero, de arropar al inmigrante como una posibilidad de nuevas propuestas se vuelve algo fundamental en las sociedades sonorenses, incluso hasta bien entrado, incluso en parte del siglo XX, ¿no? ¿Cómo resuelve el historiador metodológicamente problemas de complejidad mayor? Hablar de historia empresarial y el surgimiento de esta iniciativa de producción económica en Sonora, tú mismo has señalado, doctor, que durante los tiempos coloniales está la minería como un punto importante. Tenemos Álamos como un centro de producción de plata significativo, pero tenemos en el 19, con lo que coincidimos, doctor, Guaymas como una región de entrada muy importante. Entonces decir, bueno, en Colonia no existe empresa, existe muy poca empresa y se abre con Guaymas el puerto al comercio internacional. ¿Cómo plantearse o cómo analizar el hecho de que hay regiones económicas distintas? ¿Es más fuerte el peso que el puerto va a tener a lo que fue la riqueza y la bonanza del sur de Sonora con Álamos? ¿Cómo empieza esa ruptura? Bueno, lo que sucede es que hay que entenderle que la actividad minera es finalmente los metales dan un valor intrínseco, sobre todo el oro y la plata. El oro y la plata van a ser como el bien que permite el intercambio internacional, que sustenta las posibilidades de intercambio, ¿no? El puerto se convierte en un lugar de salida, pero también de entrada en ese sentido. Y durante buena parte del siglo XIX, pues la minería también no va a tener muchas inversiones en el sentido de las visiones tecnológicas, de con qué beneficiar, ¿no? Hay formas todavía rudimentarias que se desarrollan durante la colonia y la ruptura que va a haber posteriormente, si lo vemos a lo largo del siglo XIX, va a tener que ver
con inversiones en nuevas formas de explotación y mejoramiento de los metales. Digamos, históricamente, avanzando un poquito, dejando atrás el siglo XIX, pasamos al porfiriato, que en Sonora consolida esos patrimonios, esas riquezas, esas familias. Hay un periodo, digamos, relativo de estabilidad en ese periodo, si así usted lo comparte, pero viene después los años revolucionarios y cambia, ¿no? Hay un nuevo enfoque, hay una nueva élite empresarial que pasa de la lucha armada a la inversión en negocios. ¿Cómo podemos transitar del siglo XIX al porfiriato y ya entrado los años revolucionarios? Mira, esto es muy interesante porque siempre pensamos en la familia como algo muy homogéneo. Y sin embargo, no nomás con la revolución, sino durante el siglo XIX, con las distintas fases de maduración y este conflicto entre centralismo, federalismo, entre la reforma y el conservadurismo, e incluso durante el porfiriato, pues vas a ver que hay familias que van a tener un ir y venir entre los distintos bandos de la vida política y la vida empresarial. Y la clave está en cómo las familias se convierten en una red de seguridad dependiendo de la diversidad, de la amplitud del árbol genealógico de las familias, pues vas a encontrarlos en distintos bandos. ¿Y por qué? Porque son tan grandes que también los intereses al interior de una familia son distintos. Sin embargo, eso le permite a veces negociar una recomposición de la familia al interior de los distintos cambios que está teniendo el mundo de la administración pública y de los distintos proyectos de gobierno, incluso de políticas económicas. Se adapta. ¿No? Y eso va a depender que esa amplitud pues le da la fortaleza para poder adaptarse, ¿no? Y negociar a veces hasta el perdón, por así decirlo, de la vida, en el sentido de la vida biológica de los individuos, ¿no? El caso de los Almada es muy ejemplificar en ese sentido, porque hay unos que terminan siendo fusilados mientras otros pues van a seguir caminando a la par de los distintos vaivenes de la vida política, ¿no? Sí, muy interesante ese punto. Estamos conversando con el doctor con el doctor Ismael Valencia Ortega, quien nos habla de familia y empresa. Ha tocado el caso de la familia Almada también, y queremos señalar que evidentemente, ¿no?, la primera parte del siglo XIX, la entrada en 1825-26 de Juan Gándara, creador de una dinastía empresarial muy importante, el propio caso de Juan Antonio Robinson, que viene de Nueva York y que inicia una familia empresarial muy importante que alcanza hasta nuestros días. Y aquí la gran pregunta sería, doctor, es una pregunta sinceramente compleja, hay que reconocerlo, o sea, de mi parte por lo menos, ¿cuál es la diferencia, si se ve desde la historia empresarial y familiar, que hace que Sonora tenga un perfil empresarial radicalmente distinto al surgimiento de una filosofía empresarial como la de Nuevo León? Claro, hay que observar los desarrollos que tiene Estados Unidos también. En el caso de lo que es Nuevo León, hay que ver que el desarrollo de Nuevo León, el desarrollo de Estados Unidos, el desarrollo histórico, está precisamente en esta ribera, por así decirlo, en este litoral de los estados del Atlántico. Es decir, lo que son desde Nueva York hasta lo que va a ser incluso Texas, pues son los estados que desarrollan originalmente las colonias norteamericanas que van a dar sustento a Estados Unidos y que tienen que ver con el primer periodo de intercambio y desarrollo económico con Inglaterra. Esos estados, pues de alguna manera pesan sobre el desarrollo de este espacio regional que es también México, ¿no? Nuevo León está muy asociado. Recuerdo que platicando en una ocasión con el doctor Mario Ceruti, una de las cosas que señalaba es que cuando entraban en crisis el grupo de empresarios de Nuevo León, lo que hacían era ir a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver qué es lo que necesitaban.
qué es lo que se estaba moviendo, hacia dónde apuntaba, qué necesidades había. Y eso era, de alguna manera, la estrategia de entender entonces hacia dónde tenían que moverse ellos también. Eso les da una gran capacidad de flexibilidad o les advierte de a dónde tienen que cambiar si quieren permanecer dentro del desarrollo o incluso como familias, permanecer en el desarrollo económico. ¿Qué sucede en el caso de Sonora? Sonora está asociado mucho a Arizona, tanto a Nuevo México también, y también se reconoce que los estados de Arizona y Nuevo México pues son dentro del ámbito del gran desarrollo que tiene Estados Unidos de los estados menos desarrollados. Pero lo que vino a cambiarle y que empezó a marcar la diferencia a Sonora y a Sinaloa, pues es el gran desarrollo que empieza a tener también California. Eso es lo que va a dar, va a marcar una interesante diferencia. En el caso de Sonora, los hijos de los primeros empresarios pues son enviados a California a estudiar precisamente. Y claro, aquel sector, aquel espacio, los empresarios de Nuevo León, pues están más cerca también de los cambios tecnológicos que está viviendo Estados Unidos. Y no hay que olvidar quizá que el 19 Sonora pierde una gran cantidad de mano de obra porque envía, ¿no?, a la fiebre del oro en California en el 47, cosa que a lo mejor no le permitió tampoco la acumulación de capital y experiencia, ¿no? Sí, yo volvería a la parte de la consolidación de los capitales económicos, ¿no? Definitivamente las actividades primarias detonan el capital, pero también hay un periodo de transición con el ferrocarril, ¿no? Sí, o sea, en el ferrocarril viaja la revolución, pero viaja el desarrollo, la inversión. Sí. ¿Qué experiencia, usted como experto en este tema, qué experiencia le deja a Sonora la llegada del ferrocarril? Porque una cosa es Guaymas, ya lo vimos, pero hay otra etapa en el ferrocarril con Nogales, ¿no? Sí, bueno, el ferrocarril obviamente, por principio de cuentas, va a agilizar y hacer rentable la explotación de muchos yacimientos mineros. Siempre pensamos en el oro, la plata, pensamos también en el cobre que se da después con los yacimientos de Cananea, Nacozari y otros más. Pero Sonora también, pues hay otro tipo de metales que empiezan a ser explotados y que tienen interés e importancia en el desarrollo siderúrgico que está teniendo Estados Unidos y Europa. Entonces, el ferrocarril va a ser clave en este asunto de integración económica, muy lento con respecto a los intereses sonorenses, porque hay que ver que el ferrocarril parece como que fue la gran ilusión de modificar y cambiar todo, pero en principio los empresarios, los comerciantes sonorenses, pues te das cuenta que los intercambios eran hasta cierto punto limitados y el uso del ferrocarril no era viable para todo mundo, porque el costo de traslado tiene que hacerlo de manera masiva y no de manera limitada o en pequeño como estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué era lo que hacía sustentable el uso del ferrocarril? Pues aquellos productos masivos que iban a tener como destino de consumo Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos como el grafito, un metal poco conocido que termina finalmente por ser importante en la industria de la pintura, la industria química y demás, ¿no? Digamos que el impulso, por ejemplo, que dio en Douglas estaba la fundición, ¿no? Exactamente. Pero esa ruta Nacozari, Cananea, era únicamente un pedacito de territorio, ¿no? Y el resto en dónde estaba. Mira, cuando comentamos esta pregunta que es muy interesante, estoy hablando de las primeras décadas, tal vez de 1880, 1890. Pero ya cuando aparecen estas comunidades como Nacozari, Cananea, los mismos Nogales, el desarrollo que empieza a tener el cinturón de la frontera en general, con un crecimiento poblacional, los mismos poblados como la Colorada, Hermosillo, que crecen en su población, entonces sí vas a darte cuenta que los empresarios empiezan a utilizar el ferrocarril
O sea, ya tienen contratado espacios de traslado de bienes hacia esas comunidades mineras. Lo que cambia aquí es que obviamente los centros mineros requieren grandes niveles de productos de consumo alimenticio, pero también de otros insumos como ropa, otro tipo de bienes para una población en crecimiento, pero que además tiene capacidad adquisitiva. Es decir, esta zona tiene una característica: son trabajadores liberados ya, no apegados a lo que era la tradición de las haciendas, son consumidores libres en ese sentido. Estamos conversando con el doctor Ismael Valencia Ortega y pueden seguirnos a través de Twitter en Alas de Búho, así como en Facebook en Alas de Búho, revista radiofónica. Me gustaría preguntarle, doctor, en esta lógica, ¿pudiera darnos un ejemplo de la investigación histórica contemporánea de algún enclave económico local que haya trabajado en este tipo de ejercicios de extracción, que no necesariamente oro y plata, pero que vincula al Estado con producciones de materiales industriales? Sí, el caso del cobre es un caso interesante. Es obviamente lo que es Cananea y Nacozari es lo más representativo. Y siempre uno asocia a grandes nombres y figuras de capital extranjero como Green o Douglas, en fin, individuos que son representativos de esa época. Pero ¿qué representó para los empresarios locales? Si uno analiza, te das cuenta que va a modificar y cambiar mucho de las actitudes, va a imprimir muchos cambios en la organización empresarial local. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de las necesidades de estos poblados y de estas empresas se van a cubrir de alguna manera con la producción local, sobre todo con ropa, digamos, con zapatos, cosas así. Y el único inconveniente de esta lógica, de esta relación, es que la producción el cambio y la modificación que van a tener nuestros empresarios es que todo lo van a vender a mayoreo. O sea, en grandes cantidades a las mismas tiendas, a las mismas empresas mineras. Esto va a tener un inconveniente, que al abandonar al consumidor directo, al trabajador, al obrero, caes en las manos y en las redes de las grandes empresas. Cuando venga un cambio, una situación de crisis, esto va a tener una repercusión, porque tú vas a ver, al haber abandonado al consumidor directo, vas a tener un problema. Bien, en esta perspectiva histórica, el sur del estado es otra historia, ¿no? Otra historia. Son los grandes cultivos agrícolas, las familias, los agrotitanes. Se escribe otra historia en el sur y parece que se transita en el tiempo igual, ¿no? Seguimos sobre esa misma lógica de esos grandes terratenientes, productores. ¿Qué se ha modificado ahí? Bueno, lo que sucede es que la agricultura en el sur del estado nace ya con una perspectiva de una cultura comercial, agricultura comercial. Mientras aquí hay un tránsito de una agricultura prácticamente de autosubsistencia, de los pueblos, de una producción muy para las necesidades de los pueblos. Aquí va a surgir un proceso de colonización y de agricultura con las grandes obras, el inicio de las grandes obras hidráulicas, con los procesos de colonización, como esta visión, como la de la Richardson, que va a generar entonces una visión distinta de la producción agrícola. Sí. Ya esta va a ser pensada para mercados mucho más amplios. Y tú ves sobre todo desde principios del siglo XX, ves tú ya la producción destinada al mercado norteamericano. Para cerrar el tema en Alas de Búho, doctor, quisiera preguntarle qué pasa con familias como las chinas en el comercio local.
¿Sucede algo diferente al enlace que tuvieron los sonorenses con las familias alemanas, familias francesas que conocemos? ¿Qué pasa con la población china? A eso iba con la respuesta que me habías hecho tú y el que me habías dicho también, la lógica de que ellos se van hacia los grandes consumidores, en este caso la empresa norteamericana, es que los chinos observan precisamente que se abre un hueco que no está atendido, que son los consumidores inmediatos, los trabajadores, los pueblos. Y a esos son los que ellos van a ver esa oportunidad de desarrollo como empresarios. Pues esa va a ser la clave del conflicto posterior entre un sector de comerciantes que se dieron cuenta que al ver dejado descuidado esto, pues ahora su nicho. ¿Cómo se los van a ganar? ¿No? ¿Cómo les van a competir? Y la competencia no se da en términos del mercado, sino en términos del poder político. Bien, pues como verán, un programa muy interesante, realmente un espacio muy cómodo para pues tanto el invitado como para nosotros en el programa Alas de Búho, dialogar sobre estos temas de historia que pues a los tres nos convoca, ¿no? Esperemos que haya sido del agrado del auditorio y queda mucho material para en próxima ocasión. Doctor Ismael Valencia, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Les damos las gracias en Alas de Búho. Les invitamos a escuchar nuestro programa a las 10 de la mañana todos los miércoles en 107.5 de FM. Síganos en redes sociales. Hasta la próxima. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.